El día de ayer, este domingo, fue el Día Mundial de la Hepatitis, un padecimiento que hay que hacer énfasis de lo que está ocurriendo, y es que es una enfermedad silenciosa ya que no se manifiestan los síntomas. Es por eso que está con nosotros el doctor Carlos Rodríguez Montalvo, él es hepatólogo, que nos amplió un poquito más de esta información de esta enfermedad infecciosa y también silenciosa. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, Rosalinda. Gracias por estar con nosotros. Bien, estamos hablando aquí en pausa que esta es una enfermedad que no se manifiestan los síntomas. Exacto. Bueno, primero quisiera decir, la hepatitis es inflamación del hígado. La inflamación, el hígado es un órgano vital, ahí se procesan todos los productos que vienen de la nutrición y que necesitamos para vivir. Cuando el hígado se inflama en forma crónica, los pacientes no tienen síntomas, no se dan cuenta que tienen inflamación del hígado. Entonces, por eso es muy importante resaltar, saber quién tiene esas posibilidades, quién tiene lo que llamamos factores de riesgo para la hepatitis. Te decía que el Día Mundial de la Hepatitis surge en razón del descubrimiento del virus de la hepatitis B. La hepatitis B es una infección viral crónica que no conocíamos y que quien descubrió el virus y generó una vacuna, una prueba diagnóstica y luego vacuna, en razón de eso se conmemora este día. Muy bien, ahora, muy importante pues hacer énfasis de esta enfermedad. Como usted dice, es una enfermedad también silenciosa, no se manifiestan los síntomas, pero sí hay consecuencias de esto. El alcohol es uno de ellos, y el sobrepeso y obesidad. Exacto. La hepatitis, decíamos, significa inflamación del hígado. Cuando la inflamación del hígado está presente por muchos años, sucede lo que llamamos o que conocemos como cirrosis. Y la cirrosis y sus complicaciones es la cuarta causa de muerte en México. La cuarta causa de muerte, independientemente de género y edad, es la cirrosis y sus complicaciones. De tal manera que tener hepatitis crónica es una condición de riesgo. Ahora, ¿quién puede tener hepatitis crónica o cuál es la causa? La número 1 es consumo excesivo de alcohol. La número 2, casi empatada con las infecciones virales, es lo que llamamos hígado graso, que eso aparece en pacientes que tienen condiciones muy prevalentes en México como la obesidad y la diabetes. Y doctor, ¿cómo podemos saber que se tiene un hígado inflamado? No se presentan síntomas, pero ¿cómo podemos conocer? Es muy sencillo y es el objetivo de estas campañas, que las personas sepan, si yo tengo algún factor de riesgo, ¿qué significa? Pues yo consumo regularmente alcohol, yo pues viajé a África, y mis familiares tienen historia de diabetes o de cirrosis, yo tengo un poquito de sobrepeso. ¿Cómo saber que mi hígado está sano? Bien sencillo, hay un estudio que se llama perfil bioquímico o pruebas de función hepática y un ultrasonido. Con esos dos estudios y la evaluación, por supuesto, de un médico, tú puedes saber cuál es el estado de salud de tu hígado. Oiga, doctor, y no, de plano no hay ningún síntoma, o sea, la persona no empieza a sentir un dolor que en el costado, por el vientre o hay dos escenarios. Uno es la hepatitis aguda, que sucede, por ejemplo, con el virus de la hepatitis A. Es la que es muy común que todos recordemos a alguien o conocemos a alguien que tuvo hepatitis cuando niño. ¿Qué significa? Pues una infección aguda, es como una gripe muy fuerte, los pacientes se ponen amarillos y el hígado se inflama. Esas hepatitis se resuelven en forma completa en la gran mayoría de los casos y no dejan secuelas. Pero esos son los síntomas de un paciente que tiene hepatitis aguda. Pero la hepatitis crónica, que es la que nos preocupa, no da síntomas a menos que los pacientes tengan complicaciones. Cuando un paciente que tiene inflamación crónica del hígado se pone amarillo, se le empieza a perder masa muscular, se le llena el vientre de agua, esos pacientes ya tienen complicaciones de la cirrosis. Ya tienen cirrosis y complicaciones. ¿Y la cirrosis nada más da, doctor, cuando la persona consumió alcohol? Porque no. Se han escuchado casos efectivamente de personas con cirrosis y que no probaron alcohol. Exactamente, ese es el caso, por ejemplo, del hígado graso. El hígado graso, la prevalencia del hígado graso es en mujeres que nunca consumieron alcohol, un poquito de obesidad, o los pacientes que fueron transfundidas durante el parto, o incluso procedimientos de cirugía plástica hace algunos años, pueden tener hepatitis por virus C y no darse cuenta. Existen vacunas, doctor. Sabemos que en las cartillas de vacunación los menores tienen que vacunarse, pero también adultos se vacunan. ¿Cómo es esto? Sí, las vacunas de la hepatitis A hoy están disponibles. Estos, incluso en los niños, ya aparecen las cartillas de vacunación. Y la segunda vacuna es la vacuna del virus de hepatitis B. Es una vacuna que los adultos en general deberíamos de tener. No es, digamos, obligatoria, pero sí es muy recomendable. Es un par
dosis de vacunas de hepatitis B que te protege contra esta infección. Doctor, ya nos decía, el alcohol, hígado graso son factores pues que prevalecen en este tipo de enfermedad, pero también hay infecciones por hepatitis, se contagia. Sí, exactamente, las infecciones es lo que te decía. Hay hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C. Ese es el nombre de los virus. La hepatitis A es la más común, esa nos comemos el virus, alimentos contaminados, una hepatitis aguda que se resuelve en la gran mayoría de los casos. Los pacientes que tienen transfusiones antes de en el siglo pasado, que ya no hace más de 20 años, pacientes que fueron transfundidos pueden tener hepatitis B o hepatitis C. Pacientes que tienen contacto sexual de riesgo, múltiples parejas, asociado a VIH, es un mecanismo de transmisión del virus de la hepatitis B y la hepatitis C. Okay. Ahora, doctor, ¿qué tal los casos, las estadísticas? En el consumo de alcohol por parte de los jóvenes cada vez es una edad más temprana. ¿También ya presentan desde más temprana edad casos de hepatitis? Exactamente. La hepatitis aguda por alcohol suele ser una condición muy grave porque presenta un alto porcentaje de mortalidad. Cuando es hepatitis por alcohol es una intoxicación muy fuerte, muy grave, por el consumo excesivo de alcohol. Pero la definición de consumo excesivo de alcohol es el consumo regular o diario de más o menos una cantidad mayor a 60 gramos de alcohol por día. Eso equivale a más o menos 3 bebidas. Cuando el consumo diario de alcohol supera esa cantidad, ese consumo se asocia a inflamación crónica del hígado primero y luego a la cirrosis. De tal manera que el mensaje es pues tener cuidado con nuestro consumo, moderar el consumo es una recomendación. El alcohol no es nocivo por sí mismo, pero sí el exceso. Ahora, una persona que ya presenta esta enfermedad de hepatitis, ¿se trata, se cura? Exactamente, las enfermedades cuando se diagnostica en forma crónica se pueden revertir, la inflamación se puede revertir. Incluso cuando tienen cirrosis en etapa temprana, los pacientes pueden recibir tratamientos, medicamentos, nutrición para detener la inflamación crónica y revertir la hepatitis o la cirrosis. Incluso los pacientes que tienen cirrosis grave, pues estos pacientes son quienes necesitan generalmente un trasplante de hígado. El trasplante de hígado es una opción de tratamiento disponible en nuestro país desde hace muchos años. En nuestro centro tenemos un programa de trasplante hepático. Entonces, pues no queremos que los pacientes lleguen porque son condiciones muy graves, pero cuando llegan existe esa alternativa con mucho éxito en nuestro país. Debe haber lista de espera para este tipo de trasplante. Hay una lista de espera, exacto. Un proceso muy largo que pasa primero por una evaluación, la selección de un paciente y luego la colocación en el ingreso a una lista de espera. Doctor, pues nos quedamos con recomendaciones para evitar este tipo de padecimientos. Factores de riesgo, como decíamos, consumo regular de alcohol, historia familiar de cirrosis, diabetes, obesidad. Debemos de revisarnos el hígado. ¿Cómo lo revisamos? Pues un estudio que se llama pruebas de función hepática y un ultrasonido del abdomen es suficiente para saber si mi hígado está sano. Si mi hígado tiene algunas alteraciones, hay que buscar ayuda profesional. Muy bien, excelente, doctor. Muchísimas gracias por ampliarnos sobre esta información y sobre todo hacer conciencia de lo que genera estos factores de riesgo con la enfermedad de hepatitis, una enfermedad silenciosa. Gracias de nuevo. Gracias a ti, Rosalinda. Buenos días a todos. Muchas gracias. El doctor Carlos Rodríguez Montalvo, hepatólogo, nos habló sobre esta enfermedad infecciosa y silenciosa, la hepatitis.